Hola, hola, ¿cómo están? Antes de empezar, les vamos a robar un minutico de su tiempo. Nosotros somos Coja Oficio, me llamo Camilo. Yo soy Alejandro. Yo soy Santiago. Nosotros a través de este podcast, de este formato, lo que queremos es enaltecer los oficios, darlos a conocer y contar las historias únicas de las personas y cómo llegaron a su oficio. Pero antes de eso queremos que hagamos un trato y es que si a ustedes les gusta este contenido y les aporta valor, déjenos un comentario, síganos. Para ustedes esto es un acto muy chiquito, pero para nosotros significa un montón. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es el motor para seguir trayéndoles invitados muy chéveres y poder seguir haciendo este proyecto que para nosotros es muy importante. Así que nada, antes de seguir con el episodio, queremos darles las gracias por estar acá. Queremos agradecerles por seguirnos, agradecerles por participar en esta conversación y queremos decirles que cojan oficio y disfruten este episodio. Un abrazo. Bueno, bienvenidos sean ustedes a este episodio número 50. Ya vamos 50 y además este episodio, primero es un episodio especial por el número al que estamos, pero segundo es un episodio, por lo menos para mí, demasiado especial porque este personaje que está aquí sentado, yo lo oigo desde que soy chiquito en la ruta del colegio a hablar de música y creo que ha sido parte de esa curiosidad que yo he tenido en la música y nunca me imaginé tenerlo aquí sentado. Esperadísimo este capítulo. Sí, muy esperado, la verdad. Me encontré con él en un evento y pues me atreví a hablarle. Claro, sí, Mira, te voy a hablar el año de- pasado. El año pasado. Entonces, Alejandro Marín, bienvenido de Music Pimp. Muchas gracias. Bienvenido a este Music sofá, bienvenido a este espacio. De verdad que es un honor tenerte aquí, porque como lo dije hace un rato, te admiro demasiado. Muchas gracias. Aprecio muchísimo la invitación, Alejo, y me alegra mucho conocerte y estar aquí con ustedes para hablar un ratico como de oficios, de vida y de muchas cosas más. Maravilloso. Pues bueno, Alejo, nosotros siempre arrancamos con, creo que es la pregunta más difícil, ya después se pone suave. Mm, Y es si nosotros tuviéramos que preguntarte quién es Alejandro Marín sin títulos ni oficios, ¿qué dirías? un disc jockey, Pero toda eso es la un vida. oficio, ¿no? Sí, Por eso es difícil. sí, pero es complicado. Entonces, si no fuera ese mi oficio, si fuera definirlo por otro lado, sería un storyteller. Y puede no ser, puede ser un oficio, como puede ser simplemente un hobby, como Ajá, puede ser una pasión. ok, Pero sí, soy un contador de historias natural sí, desde niño. desde niño, Sí. correcto. Y Bueno, ahora sí el oficio. el Disc oficio jockey, actual, ¿cuál es? entonces. Porque hay muchos, ¿no? Disc jockey, sí, yo Disc creo que jockey. sí. Hasta que nos extinga la inteligencia artificial. Que vamos a hablar de eso. Yo quiero que hablemos de eso porque me Mm, interesa tener tu opinión sobre eso, que bueno, ya más o menos sé para dónde va, pero bueno. Bacano. Entonces, disc jockey, listo. Hablaste que desde niño. Yo estuve investigando bastante, obviamente, de tu vida, hay muchas cosas por ahí en internet. Seguramente hay unas que no las tengo tan claras, pero pues nos lo vas a dejar más claro. Hágale. Por ahí cuentan que tú arrancaste tu pasión por la música desde muy niño, de pronto muy influenciado por tu padre. Sí, A los 11 años tuviste una epifanía y llegaste a una estación de radio. sí. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es ¿Y totalmente qué cierto. pasó ahí? O sea, ¿cómo fue esa historia? Nosotros estábamos andando en bicicleta en unas vacaciones de mitad de año, justo unos meses después de que una emisora muy famosa de radio en Colombia que se llamaba Veracruz Estéreo y que fue una de las primeras responsables en el desarrollo del formato que hoy conocemos como la radio joven, Ujú. o como en ese momento conocimos como la radio joven, había llegado a Manizales después de haber sido muy exitosa en Medellín durante la década de los 80 con un grupo económico llamado Mejía y Asociados, y esa fue mi primera cercanía con la radio joven, eh, desde lo físico, porque cuando pasábamos por el frente del batallón Ayacucho ahí en Manizales, en esa casa que queda ahí a todo el frente de ese batallón, habían instalado esa emisora. Entonces yo andaba con una tropa como de 10 gamines por todo Manizales, montando en bicicleta y rompiendo vidrios y haciendo Uy, daños. subiendo estas montañas. Las lomas, ¿no? Las lomas. Y, y pasé por ahí y yo ya estaba muy obsesionado con esa emisora. O sea, yo había estado esperando la llegada Como oyente, pues. sí, claro, la llegada de Veracruz. Pues nunca había pasado por ahí y esa tarde pasamos. Ajá. Y me asomé por la ventana y Mauricio Pérez, el disc jockey, que era además el director y que estaba en el turno de la tarde, me vio y me hizo, entre. Ah, wow. Y ya, y ese fue el amor a primera vista con la radio. Qué ¿Qué viste chimba. ahí? ¿Qué fue de esos primeros? Eso era un ventanal gigante entonces cuando me asomé así, eh, había una mesa acá donde había una torna.
y acá sobre esta había como un escaparate, como una, sí, Como repisas, ¿o como qué? una alacena con unas repisas. Y en esas repisas había dos Denons que estaban muy de moda, que eran como la última cosa de CD players para emisoras y salieron malísimos, pero eran divinos. Dos Denons plateados acá y había dos cartucheras para poner las cuñas acá. Acá está la consola, acá está el micrófono y allá estaban los otros, el otro tornamesa. Y así como en perspectiva estaban acá la torre con todos los vinilos. Acá en la puerta había un afiche así rectangular de YouTube de Rattle and Home. Qué memoria, güey. Sí, marica, yo me acuerdo de todo. O sea, este es tu momento más, o sea, cambio de vida. Sí, yo creo que yo ya había tenido otra epifanía con la radio unos años antes, cuando mi tío John Jairo se sentó a trabajar en un radiotransistor como parte de una tarea de ingeniería eléctrica que estaba haciendo. Él estaba estudiando una tecnología en energía, sí, en electricidad y todas Y él estas también vueltas. era melómano y audífono. Y era recontramelómano. Ok. Mi papá era re audiófilo, mi tío John Jairo también es muy audiófilo, pero además mi tío era muy gomoso con la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica y lo tenían haciendo una tarea de hacer un radiotransistor. Entonces en unas vacaciones, eh, el man andando en una moto por todo Manizales buscando piezas y botones y perillas y resistencias y vainas. En unas vacaciones también me encontré trabajando en esa tareita de construir el radiotransistor. Y Antes de que sonara o ya estaban como... sí, no, o sea, o sea, cuando yo llegué a la casa de mi abuela Mercedes, el hombre estaba en esas. Entonces el man siempre salía por ahí por los barrios populares a echarle los perros a las peladas y andaba en una moto que le habían prestado, en una DT 125. Y entonces andaba en esa moto y entonces me montaba atrás, me decía, camine, vamos a saludar a Valentina en La Carola, que yo no sé qué. Y entonces nos montábamos en esa moto y entonces el plan de vacaciones era yo parchado como con 8 o 9 años. El violín del tío. Sí, yo parchado como con 8 o 9 años ahí en el barrio por ahí jugando fútbol mientras el hombre le echaba el cuento a las chicas. Y después echábamos, era para una ferretería, ¿no? Que necesito un pedazo de plástico de tanto por tanto para tal cosa y tal cosa, que no, que necesito tal cosa. Entonces ya por la tarde, por ahí a las 5:30 o 6 de la tarde, cuando empezaba a caer el sol, el hombre se parchaba con todo en un rinconcito de la casa de mi abuela a aprender. Entonces, claro, yo tenía las manos chiquiticas, entonces me decía, páseme esa resistencia. Entonces yo cogía la resistencia. Páseme tal circuito y yo le pasaba el circuito. Yo, ve qué está haciendo y me decía un radio. Haciendo un radio para una tarea. Y me decía, pero voy a meterle algo, este es un radio de onda corta, que una cosa así. Yo, ok. Entonces yo engomaba ahí entregándole cositas hasta que ya terminó como de hacerlo y ya quedó bonito, quedó como con plastiquito blanco y con el parlantico y tenía hasta audifonito y toda la vuelta. Y como a las 8:30 de la mañana del día siguiente, escuché, me desperté, yo dormía en una esterilla ahí al lado del hombre. Y, y escuché el... Y yo, uy, ¿qué está haciendo? Me dijo, estoy sintonizando 88.9, una emisora de Bogotá. Y ahí escuché al Capi, la voz del Capi presentando Don't Worry, Be Happy, de Ok. Bobby McFerrin. Ajá. Y cuando lo oí, esta es la superestación. Y dije, uff, Ese es mi mundo. esa es la vuelta, parce. Eso es lo que quiero hacer. Andemos un poquito más adelante a esa ventana. ¿Qué sentiste en esa ventana? Como que viste al man, Porque por un lado el viste setup cómo que se nos escuchaba dijiste. y el otro lado es cómo se hace, ¿no? O sea, es conectaste los dos puntos en dos epifanías Sí. distintas, ¿no? Claro, sentí varias cosas. La primera, que no quería estudiar más. A los 11. Y dije, no quiero estudiar más. No me interesa la matemática, no me interesa la ciencia natural. Yo solo quiero saber cómo se empata ese disco con ese disco. Ya no quiero hacer nada más. Yo quiero estar acá metido de patas y manos todo el día. Eso fue un problema porque, en efecto, Claro. Tocaba no estudiar. fui más al colegio. Ah, ¿en serio? Sí, claro, no, pues ya mamarme del colegio e irme para la emisora hasta ¿Y que... el tipo te recibía siempre? O sea, no te dio trabajo formal, sino que... No, obviamente no,
el hombre no me podía alcahuetear eso. Mm, Yo tenía 11 años, Sí. entonces tampoco era como muy prudente de parte de él. Y ellos fueron muy respetuosos con mi mamá, pues, porque mi papá se había ido a vivir a Estados Unidos. Entonces, no, ellos fueron muy respetuosos con eso y no me dejaban. Ellos no me dejaban en horario de colegio, pero igual yo me volaba al colegio a hacer Ya cualquier llegaba. otra cosa. Porque lo que yo me soñaba era estar en una emisora de radio, pero pues obviamente ese fue, yo creo que con la radio siempre me ha pasado que es como siempre ha sido un oficio, pero ha sido también una pasión. mm, Entonces, las dos cosas no necesariamente encajan a la perfección Ujú. con el tiempo. O sea, cuando tu pasión se vuelve tu oficio, en muchas ocasiones eh, te frustra la responsabilidad que viene con el oficio, Claro. la rutina, eh, el día a día. Sí, el vivir de eso. Exacto, porque el apasionamiento es otra vaina, el apasionamiento como que está magia y toda Ujú. esta vuelta. Entonces, mi primer gran obstáculo en radio, yo he sufrido muchos obstáculos dentro de mi oficio como periodista de entretenimiento y de radio, precisamente porque no he sabido controlar el El límite apasionamiento. entre Sí, la pasión y el oficio. correcto. O el trabajo, diría, porque el oficio yo creo que tiene pasión al final. Sí, aunque mira que yo creo que el oficio requiere de la conciencia de que es un trabajo para poderlo ejecutar Sí, con responsabilidad y sin mamarte en el proceso, porque claro. hay mucha gente que entiende el oficio desde el apasionamiento, Sí. pero cuando entienden los procesos que implica conectar como la magia con eso, se frustran y Mm. se agota la inspiración y se agota la pasión muy Total, rápido. total. Bueno, 11 años, viste, empezaste a ir a esta emisora que te encantaba, pero pues eso todavía seguía siendo como un hobby, como un acto de rebeldía también de yo quiero esto. ¿En qué momento, digamos, que ya se vuelve, o cuándo fue, digamos, tu primera experiencia realmente en la radio? Laboral. Y qué te dio la radio? Bueno, no sé si laboral o que lo dejaran empezar a mezclar o a hablar. ¿Y qué te dio esa radio que no te daban otras cosas? Me refiero como a temas de identidad, pertenencia, refugio. ¿Qué encontrabas tú en eso que de pronto el mundo exterior, el colegio y otras cosas no te daban? Eh, a mí me empezaron a dar mucha bola en Veracruz desde que llegué. De bacanes, ahí Mm. a soltarte cosas. Yo era muy intenso y muy aburridor, muy aburrido. Todavía lo soy, pero he aprendido, como te digo, a manejar un poco ese tema emocional. Em, pero desde un principio me enseñaron, o sea, aprendí a programar la emisora. Me acuerdo que fue la primera cosa que me enseñó Joaquín Pérez, el hermano de Mauricio. Mauricio se fue de Manizales a trabajar de nuevo a Veracruz, Medellín, y quedó Joaquín al frente. Joaquín me enseñó a programar la emisora. Luego, mi tarea era programar la emisora. Durante 2 horas me sentaba a hacer la programación de la emisora. Luego aprendí como a limpiar discos, a organizarlos, a recibir llamadas, a tomar votaciones de artistas. Y ya posteriormente me enseñó a manejar la consola, a pegar una canción con otra. Y yo tenía por ahí, sí, 11 12 años cuando me dejaron, muy irresponsables ellos, en la cabina de la emisora y y me dejaban hablar cada 3 4 canciones. Entonces yo arranqué muy temprano, muy, muy temprano. Obviamente no era un trabajo, no, eran divertimentos y cosas que me ponían Mm. a hacer, pero pues yo me entretenía mucho aprendiendo y haciendo de eso. Ya oficialmente mi primer trabajo en radio fue en Veracruz, contratado por Ricardo Holguín, me acuerdo, en 1995. Ahí estuve, ese fue mi primer trabajito haciendo el turno de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y ya después, más adelante, sí, cuando llegué a Bogotá, fue con Radioactiva Planeta Rock escribiendo la página para la revista Shock. Ahí Sí, descubrí, sí. sí, sí, sí. ¿Qué encontré?
que no había encontrado en otras cosas. Es una buena pregunta. Yo creo que había una magia en el anonimato de visual Ok. que, que me llamaba mucho la atención. A mí me costaba mucho la socialización en la adolescencia. A mí no me gustaba el merengue, por ejemplo. Y ese era el reggaetón de antes. Y en el momento, entre los 11 y los 16 años, ya los pelados era queriendo ir como a las fiestas de 15 y Claro. esas vueltas. Ellos estaban como más querían ya meterse en el mundo de las chicas y esas vueltas a mí no me tramaba tanto. A mí, pues yo tenía muchas amigas en aquella época, me acuerdo, pero no tenía intereses románticos, ni sexuales, ni nada de esas vueltas. Entonces, eso complicaba mucho las cosas porque Claro. la competencia masculina era, bueno, ¿quién se está dando besitos con tal y quién se está dando besitos con tal? Yo decía, este parche a mí no. Yo con el micrófono, weón. Especialmente late 80s, early 90s, todavía era más, Claro, eso es, todavía era muy animal en ese momento. sí, claro, no, y sí, era una naturaleza muy animal de las cosas y yo no, desde un principio dije, no, a mí, yo no, o sea, yo entendía lo que estaba pasando con, por ejemplo, la conexión entre la sexualidad adolescente, la cultura de lo tropical, el merengue, entonces yo entendía bien lo que pasaba con Wilfrido, con las chicas del Can, pero a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba la música tropical todavía, a mí no me gusta la música tropical. Que mi papá tampoco había sido muy entusiasta de eso, entonces en la casa no había habido había habido muy poquitas cosas, una que otra vaina por ahí que lo entusiasmaban y lo obsesionaban por un tiempo y después abandonaba como de pronto la salsa de la Fania entre 1973 y 1979, Con toda una la que otra razón. cosa como de Lavillos, Sí. pero en mi casa nunca hubo fiestas de esa naturaleza como para bailar. Era más rock. Sí, mi papá quería sentar, mi papá se sentaba era... Cuando mi papá hacía fiestas, mi papá se sentaba era a tocar guitarra, man, y a tomar whisky, el man arrancaba era a tocar guitarra. Entonces yo lo que veía a él era un intérprete haciendo cosas de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Víctor Ajá. Jara. Entonces mi crianza fue muy distinta. Entonces Ya. cuando ya llegó el momento de relacionarse más allá de la crianza, hubo una desconexión inmediata, pero además venía la radio acompañando un imaginario adolescente muy distinto. Claro. Porque yo estaba oyendo a Ovidio Morales en Medellín, haciendo el Club de Corazones Rotos y Solitarios de Radioactiva en las noches mías entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Y yo lo que oía era, yo lo que decía, yo oía a los pelados llamando a las emisoras a dedicarle la canción a las chicas. Y yo lo que decía era, yo no quiero ser el que llama, Yo quiero yo ser el que quiero ser el pone. que contesta. Claro. Yo quiero ser el que dice, hey, Q, ¿qué más? ¿A quién le quiere dedicar la canción? Entonces había un cambio ahí muy... Entonces ahí cuando se producen esas dos cosas donde yo veía que, no sé, las chicas más bonitas del barrio andaban era con los manes que ya estaban como montando en moto o que, no sé, estaban haciendo como piruetas para meterse entre las faldas de ellas. Y yo dije, no, a mí no me trama tanto esto. Cuando llegué a Veracruz dije, no, Esto ahí es sí. donde quiero estar. El problema era que, claro, la gente que estaba ahí tenía 20, 22 años, 23 años, entonces eran otra edad. Entonces, pero ahí encontré mi círculo social y creo que esa es la respuesta, ¿no? Encontré un círculo social a partir de ese oficio. Veracruz como radio joven, ¿qué tipo de música ponía? Este fue la primera radio joven en Manizales. Esa es En otra el buena. país. Sí, esa pregunta es chévere porque yo creo que Veracruz jugó un papel muy importante en la educación del público de músicas internacionales en la década de los 70 y de los 80 en particular, porque Veracruz, por lo que he podido estudiar y por lo que he podido indagar con quienes estuvieron en la fundación de la emisora, fue
parte de un ejercicio de curaduría de Donny Miranda, quien había sido uno de los grandes importadores de cultura británica. Ujú. Donny Miranda es hijo de escoceses, se llama Donny Miranda Sturrock, y Donny fundó Veracruz con Oscar Jaime Tito López. Ujú. Y Tito y él tenían gustos muy cercanos, aunque Donny era mucho más rockero. Claro. Donny era mucho más rockero, es lo que tengo entendido. Pero yo creo que las primeras cosas que sonaron en la radio de esa naturaleza como rockera, fuerte, rebelde, fueron gracias a Donny. Y Donny sienta las bases un poco de lo que va a hacer junto con Tito la construcción de la radio juvenil, por lo cual muchas de las cosas que pasan inicialmente en la radio juvenil son músicas internacionales y en particular por el lado de Tito, muy influenciado por lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York, porque él se va para Nueva York a aprender cómo se hace una radio musical, a estudiar mucho un programa de la mañana muy importante que se llama El Zoológico de la Mañana en Nueva York, el The Morning Zoo, con creo que era Elvis Duran. Y él se trae ese modelo del Morning Zoo, del Zoológico de la Mañana, para ponerlo acá. Y obviamente al traer eso, implantarlo aquí, se lo trae con el formato de Anglo. Entonces acá la cultura de los 80 es muy poderosa. Entonces, porque eso es lo que estaba sonando. Aquí estaba sonando Cyndi Lauper, Michael Jackson, Madonna. Aquí estaba sonando Duran Duran. Acá estaba sonando, es decir, había una cultura muy pop, pero también había una cultura muy alternativa gracias a Donny. Creo que eso fue lo que hizo Veracruz. Veracruz obviamente se fortaleció en ese formato de lo alternativo pop y creo que eso hizo que se volviera una marca tan poderosa, no tan poderosa como lo fue Radioactiva, pero ese fue el formato. ¿Y generó algún rechazo en algún momento? Digamos que irse un poquito más allá de lo que estaba sonando acá y que era como aceptado o conocido. No. Yo creo que todas las culturas jóvenes reciben algún tipo de rechazo sin importar en qué época la pongas. No Total. importa. Toda cultura joven tiende a ser satanizada, a ser demonizada, a ser... Que eso lo cuentas mucho en tu libro, por cierto. Sí, yo tengo una obsesión fuerte con eso porque me parece que hay unos discursos bien obsoletos de, de valoración, de valoración de cultura. Creo que tenemos una visión muy vetusta de lo que significa ser bueno, de lo que significa la calidad, de lo que significa el arte. Entonces por eso me obsesiona muchísimo eso, porque como te digo, por lo que he estudiado, no hay una sola época de la historia que no tenga a una generación diciendo que la generación de ellos hizo una música una chimba y que la generación de ahorita es una mierda. Todo el tiempo. Pero ya Todo el hay un tiempo. salto de generaciones donde uno empieza a apreciar la de un poco más vieja, ¿no? Claro. ¿Cierto? Sí, no, absolutamente. No, es que mira que es un círculo, o sea, Claro. eso pasa una y otra vez y es decir, le va a pasar a esta generación. Ujú. O sea, le va a pasar a la generación que defiende a capa y espada a Bad Bunny que cuando tengan 50 años la música que van a escuchar los pelados de ellos va a ser una mierda. Sí. No les va a gustar. Sí. Porque yo creo que eso es finalmente lo que la música hace hasta el momento. Eso es lo que siempre ha hecho la música y es definir el espíritu de la adolescencia y de la juventud. Yo iba a hacer una pregunta antes, pero ahora que estás hablando de lo que es la definición de la música, ¿qué es para ti la música? Es difícil contestar eso porque yo no, como te decía hace un rato, nunca, nunca pensé que la música se fuera a ser parte de mi forma de vida. Ujú. De tu sustento. Sí. Em,
Ahora, no lo es ahora, es curioso también. La gente cree que uno vive de la música porque trabaja en radio musical, ¿cierto? Y la gente está muy equivocada. Yo no Tú vives del vivo, entretenimiento. yo vivo de la publicidad. Claro, Mi negocio es la publicidad. claro. Mi negocio no es vender canciones. Sí. Mi negocio es vender cuñas. Ujú, Y la gente no entiende eso. ujú. La gente cree que es que uno vende canciones. Es como no. Entonces, me cuesta un poco contestar esa pregunta porque si bien yo no vivo de la música, sí viví de la música un tiempo Cuando trabajaste en cuando Sony. trabajé en En Universal. Universal, perdón. Cuando yo trabajé como gerente de producto Latino. internacional, ahí sí me di cuenta lo que era vender música, Claro. lo difícil que es, lo complejo que es el negocio, Y desagradecido para lo muchos. matizado que es. Mm, Sí, puede ser. No sé si desagradecido tanto como matizado, ujú. porque también se tiene esta idea desde cuando le preguntas a alguien sobre la música, creo que la primera cosa que puede uno pensar desde lo romántico es que es una de las formas de expresión más puras del espíritu humano, Ujú. ¿cierto? Esa fue la primera cosa que se me ocurrió cuando me preguntaste. Pero también entiendo por qué tenemos esta idea de que la música es la forma más pura de la manifestación del espíritu, y es porque la música la controló mucho tiempo la iglesia. O sea, tenemos esta idea Claro. que nos metieron en el cristianismo. O sea, el cristianismo usó la música como un mecanismo para evangelizar Mm, a Europa. Y la música constituyó esa gran división también entre lo que significaba eh, su función para la iglesia y lo que significaba para la gente. Si tú te pones a mirar libros que hacen estudios sobre el origen de la música, vas a notar que desde el siglo VI después de Cristo la música está dividida en la música espiritual y la música vulgar. Desde el año 600 ya la iglesia está diciendo es que la música es para adorar a Dios. Entonces, todo lo que cuando tú dices, no, la música es lo más espiritual, lo estás diciendo es porque hace 4000 años te están diciendo Alguien lo marcó que así. esa mierda es espiritual. Pero es un marketing pitch como cualquiera. Sí. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, cuando entras al negocio de la música, es que te das cuenta verdaderamente de qué está hecha, cómo está constituida, ¿no? Entonces, para mí la música es demasiadas cosas. em, pero una cosa que si no quiero que se me vuelva y espero no tener que tragarme mis palabras es lo que te digo, el sustento. Claro. ¿Y por eso te fuiste de Universal? Yo me fui de Universal porque, porque volvió a aparecer la radio. Ok. Volvió a aparecer tu Sí, primer amor. Sí, claro. No, a mí la radio nunca me... Es curioso, eh, cuando yo trabajaba con Julio, la primera etapa de la W, eh, mi sueldo era muy malo. Yo me ganaba muy poca plata para trabajar con un capo como Julio, Ujú. pero también pues era un recién escuela, llegado, y una escuela ¿no? también, Entonces sí. tampoco puedo decir, y era un tipo muy jodido, o sea, yo nunca fui un empleado ejemplar, así que no, yo era un tipo muy berraco, muy difícil de manejar. Em, pero, claro, yo me voy de la W un poco buscando más dinero y la industria de la música me da ese brinco. Ya. Entonces regresé a la W a ganarme más o menos la plata que me estaba ganando en Universal, pero haciendo Lo que era tu pasión. lo que a mí me gustaba. Entonces es muy curioso eso, pero decir, yo no me fui de la industria porque me aburrí ni nada. Yo aprendí mucho Claro. en ese periplo, en ese periodo, pero lo que aprendí sí
informó de manera muy escéptica lo que empecé a ver después. Una de las cosas difíciles de la pregunta, para contestarla, es lo que pasa después de que yo entiendo cómo funciona el negocio de la música. Porque cuando yo entiendo cómo funciona el negocio de la música, me doy cuenta de que muchas de las cosas que pasan no son ciertas. Sí. Y que muchas de las ideas que tenemos sobre la espiritualidad de la música son solo fabricaciones. Sí. Entonces, Marketing pitch también. Sí, sí, claro, claro. Ahí, Eso es lo que hace una disquera al final, coge un proyecto musical y lo vuelve un producto. O sea, un artista y lo vuelve un producto desde todas las aristas del marketing. sí. Y era difícil aterrizar en esa realidad. Claro. En que, ok, ¿cuántas de las cosas que yo oí que siento yo que son apasionantes y que informaron mi adolescencia fueron producto de una venta? No tanto de lo que yo pensé que era la banda sonora de mi vida. No. Ujú. Entonces, eh, desconectar la magia de la Claro. música o conocer del negocio por dentro implicaba desconectar la magia de la música y conectar con el cinismo. Y el Chao. cinismo es tenaz cuando eres un melómano. Nosotros tuvimos acá un invitado, Antonio Agudelo, que también es disc jockey, y él estudió música y nos contaba que cuando entiendes a fondo la teoría de la música, también pierdes esa magia porque en la estructura está el para qué la estoy haciendo y se vuelve más un tema mecánico, científico casi, menos desde el alma. Sí, y de hecho esa observación la hacen todos los académicos desde tiempo atrás. Mira que yo me estoy leyendo un libro muy chévere, es complicado de leer, pero es una chimba, de uno de los musicólogos más tesos de los años 60, un francés. En los 60 hubo musicólogos franceses muy, muy tesos, haciendo como arqueología musical, antropología musical. Y ese libro es un libro re básico, es un libro como así, es un librito chiquito que se llama Breve Historia de la Música. El tipo se llama Rupert Duforc. Ah, sí, Y eso. Duforc cuenta que una de las cosas que pasaron en ese manejo que la iglesia cristiana hizo de las músicas iniciales en los templos para efectos de homogenización del poder, Claro, eso es control. fue separar las prácticas hasta ese momento acostumbradas de la redacción de música de las diferentes regiones. Cuando arranca la evangelización del cristianismo, empiezan a producirse, con base en las enseñanzas de Cristo, una serie de oraciones que son a su vez mantras que terminan teniendo, gracias al lugar donde habitan los cristianos primitivos, una sonoridad, ¿no? Las primeras iglesias, los primeros templos le van dando a esa naturaleza de mantra una musicalidad a esas oraciones. Y esas son las primeras canciones. Pero esas primeras canciones estaban escritas en unos patrones que en esos momentos, dice Dufour, son diatónicos. Entonces, para poder darle una perpetuación a la oración, de manera que ésta surtiera el efecto espiritual que requería, es decir, las inflexiones tenían que llegar a cierto momento, ¿no? Es un poco como cualquier otro Claro. canto que se haga en cualquier otra religión, como el yoga o el Budismo, sí, sí, sí. budismo, o ese tipo de cosas. Pues había que dejar apuntadito que aquí había que subirle un poquito, que aquí sí. había que bajar y todas estas cosas, pero muchas de esas primeras partituras iniciales que están hechas sobre esa escala diatónica respetan muchísimo todo el entorno, la arquitectura, la naturaleza, el clima, todo juega un papel importante en cómo se cantaba una oración en un templo, sin importar cuál fuera su denominación. Y cuando llega Carlomagno,
Carlomagno sí dice, no, organíceme esa vaina, que todo el mundo me cante Estandarice, todo. sí. Yo quiero que todo el mundo me cante lo mismo en Turquía, así como en Italia, así como en España, así como en Francia. No, que es que aquí cantamos un poquito. No, es que aquí el que manda soy yo y tiene que cantarse así. Entonces inventan el pentagrama. Ya, eso viene de ahí. Claro, Carlomagno manda a hacer el pentagrama. Qué locura, güey. Entonces el man manda a hacer el pentagrama y los primeros monjes, así como Agudelo, porque podemos mirarlo como un monje de la estructura, pues se quejan. Claro. Los manes dicen, no, pero Son muchas reglas. no solo son muchas reglas, sino que no, pues que nosotros cantamos esta oración así en Armenia y esta canción en Georgia, esta oración se canta así, entonces se pierde la localidad y por lo tanto también volvemos a esa naturaleza metafísica, se pierde la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se está estandarizando. Ujú. Entonces la música siempre ha sufrido como de estandarización, ¿cierto? Y ese sufrimiento de la estandarización para efectos industriales, para efectos Religiosos. religiosos, funciona mucho, donde tú puedes decir, no, es que aquí vamos a cantar siempre, estamos de fiesta con Jesús. ¿Sí, o qué? Todo el mundo puede aprender eso muy breve. Sí. Entonces, sí, entiendo lo que dice Agudelo, pero siempre vuelvo y digo, pues, había unos monjes en esa época, en la época de Carlomagno, que decían, no queremos usar el pentagrama. ¿No? Qué locura. Nos parece que va en detrimento de la tradición, de los valores, de todas estas cosas, pero pues ya ves tú lo que ha pasado con ese Claro. avance, ¿no? Yo quiero que volvamos un poquito al oficio de disc jockey, ¿no? Que es tu oficio principal, el que más te apasiona, porque pues igual también eres periodista y hablaremos de eso también en un rato. Y creo que es importante también poner el contexto y es que hoy cualquiera recomienda incluso una inteligencia artificial. Sí, Y yo siento que lo tuyo es otra cosa y siempre lo he sentido. Tú eres una persona que, por más de que recomiende la canción, tú te vas a lo más profundo de la canción, del artista, de lo que estaba Del pasando en la contexto. sociedad, del contexto. ¿Qué es curar de verdad? Que yo siento que es un poco lo que estoy diciendo y por eso te admiro tanto, porque es que al final yo decía, es que este man es una enciclopedia de la música porque no te está poniendo una canción, sino te está contando quiénes estaban sentados en la sala cuando se les ocurrió la letra y todo lo que pasa alrededor. Agregando a eso, yo también, escuchándote, alguna vez me acuerdo como que sacaban las 3 canciones, que es muy interesante, a oír los 3 minutos de datos de factos. Parce, es que es la única radio, y ya te dejo responder, en la que yo decía, uno siempre dice, bueno, que pongan la música. Yo contigo siempre decía, yo quiero es que quiten la música, sí, que es un efecto muy raro, weón. Sí. Pues fíjate que mi experiencia curatorial nace un poco de la necesidad nuevamente de ajustarme al esquema del disc jockey en el momento en que yo llego a la radio musical, porque cuando yo llegué a la radio musical, la primera cosa que me dijeron cuando entregué la hoja de vida aquí en Bogotá fue, usted nunca va a ser disc jockey, Ok, ¿por qué? por la voz. Ok, Lo primero que me dijeron fue, usted no tiene voz para ser disc jockey, usted no tiene, usted tiene muchos problemas fonoaudiológicos, o sea, usted pega mucho la lengua al paladar, esa vaina es una cosa que no se cura, eso, usted Wow. no tiene cómo ser disc jockey, entonces piense qué va a hacer, o sea, si lo digo sin anestesia, entonces yo me acuerdo Mierda. mucho que yo llegué, o sea, yo llegué... le bajaron Yo la me ilusión su- de un zapazo, Claro, claro. yo salí de Caracol Radio, esa primera reunión, esa primera entrevista de trabajo, me subí a un taxi y dije, Mierda. marica, ¿yo qué voy a hacer? O sea, en serio, yo iba por toda la 30 en el carro, porque como que aprecié mucho la honestidad, Claro, eso Del siempre man. sirve, eso siempre sirve. como que dije, bueno, puede ser cierto, sí, o qué, y dije, he estado equivocado todo este tiempo, como que... Y es de bien chiquito, además. Entonces dije, uff, ¿qué voy a hacer? Entonces la otra era, bueno, no, pues, ¿qué? De pronto, ¿qué? De pronto escribir me sale muy bien. Podría ser escribir, bueno, vamos a ver qué. Como a las 2 semanas, ese mismo personaje me llamó y me dijo, oiga, tengo un puesto aquí para escribir la Mm, página del Espectador.
de Radioactiva y dije, bueno, listo, nada, yo le recibo esa vuelta. Y como a los 6 o 7 meses resulté haciendo un reemplazo nocturno, pero igual ya tenía un poco, y el entorno como tal ya tenía muy estandarizado la función del disc jockey. El disc jockey tenía que sonar así, súper. Sí, sí, uy, sí. Hola, esta es Radioactiva, yo soy Alejandro Nieto, ¿no? Como Sí, que sí, sí. si no tenías ese tono, Alejandro Villalobesco, Sí, huevón, no estabas. total. No entonces, claro, llegar de Manizales, llegar de Estados Unidos, ese choque cultural como tan bravo, ya había otra cosa pasando en las programaciones. Yo me soñaba con una radio Angli, cuando yo llegué estaba de moda Vilma Palma, Luna Verde, Maná, unas que yo decía, esta música tan maluca, o sea, que Sí. no me gustaba, o sea, y yo decía, güey. Entonces, claro, cuando me dieron esa primera oportunidad y me dijeron, hablé cada 3 canciones, dije, bueno, si yo no tengo la voz, ¿qué tengo que hacer? Me toca, ¿qué me invento para ser distinto? Entonces yo salía al aire y decía, a estados o a estéreo, porque no podía, y lo intenté, como que intenté Saber, salir al pero- aire, yo soy pero abrirle- Alejandro Marín. Ahí le salió, güey. Hola, ¿qué tal amigos en Radioactiva? Yo soy Alejandro Marín. Pero yo cerraba el micrófono y yo decía, no, marica, ese no soy yo. Sí. No soy capaz. No soy capaz de hacer esta vuelta así. No soy capaz como de imitar a alguien. Mm. Me cuesta mucho. Entonces salía al aire, entonces decía, ahí estaba Soda Stereo, del 87, del álbum Doble Vida, que fue producido por Carlos Alomar, que era el guitarrista de David Bowie, cuando grabó Let's Dance. Y apagaba. Y se prendían las líneas telefónicas. Ta, 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 ta. Contesto, aló, Radioactiva. ¡Ey! Cuéntame. ¿Qué es ese cuento que el guitarrista de Bowie era el productor de Soda Stereo? Sí, claro. Carlos Alomar fue el primer guitarrista de Bowie. ¿Y en dónde leíste eso? Y yo, en el librito del disco. Que muy pocos liran, que muy pocos. Sí, sí, sí. No, antes esa era la forma de uno saberse las canciones. ¿no? Claro. Sí, pero la letra, yo creo que ya, sí. Claro, en el librito del disco, sí, dice, Eso era dice Carlos la Biblia. Alomar. Ay, sí, pero ¿y cómo sabes quién es él? No, pues averigüé. Ah, bueno, guau, qué chimba, gracias. Y entonces empecé a decir cosas así, decía, no sé, otro dato que uno tenía siempre sus daticos ahí que uno decía, este lo puedo repetir en 2 noches, este lo puedo repetir tal día. Hasta que dije, sí, no sé, se me ocurren más datos, ese es como el más cool que me acuerdo de esa época. Pero iba apuntando, bueno, voy a hacer 20 datos, cada 3 canciones pongo un dato aquí, ta, 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 ta. Y ya después apareció el programa por el que me conoció mucha gente que se llamaba Sobredosis, que era un programa donde yo presentaba un disco nuevo. Entonces presentaba todo el disco en 2 horas, era de 8 a 10 de la noche en Radioactiva ese programa. Entonces me entregaban el disco de The Hives, o el disco de Coldplay, o el disco de Gorillaz. Y entonces yo me sentaba, investigaba, averiguaba, con lo poquito que teníamos en esa época como de internet y esas vueltas, y hacía 3 intervenciones. Entonces la primera al comienzo, esto es una banda de tal lado, son compuestos por tales, ta, 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 ta. La mitad tenía un datico curioso, una cosita, y al final tenía otra cosita y ya. Entonces en esos 3 minutos la gente se enganchó hartísimo y Been there. ya el tono de voz no era tan importante Claro. como Pues la es que uno autoridad. uno va a querer estar escuchando una historia a ese tono gritón, Sí. sino más bien pues, Entonces, claro, más de profesor, o sea, al sí, final. claro, Claro, es pedagógico. tenía ese rollo Académico. pedagógico y había un hueco ahí de mercado Total, para eso. Entonces, Total. mucho melómano empezó a conectarse porque la cercanía radial, la intimidad del medio hacía que la gente quisiera hablar con uno, llamarlo a uno, refutar, no, ese dato no está correcto, este tipo de cosas. También había Discusión, claro. un tema como de competitividad. yo Sobre sé todo más que tú ese arrancaste en man. una época donde tal vez no haya ni siquiera internet, o sea, al verificar Sí. cosas
no era tan trivial como meterse a Google ahorita o a Sí, no, ChatGPT, no. o sea, era No, real. cuando yo arranqué en el 98, 99, la internet, o sea, bajar una canción Sí. se demoraba 2 horas, Sí, claro. más. Sí, Yo No me sí. puedo- me acuerdo no de me- Audio Galaxy. Sí, Los claro, yo me primeros. acuerdo mucho que una vez en Manizales estábamos en la Facultad de Economía, yo tenía 2 amigos que tenían una oficinita donde tenían un módem dedicado a un computador y se la pasaban bajando música y viendo cosas. Y me acuerdo mucho que estaban oyendo Yellow de Coldplay Ujú. y les dije, uff, ¿qué es esa canción tan espectacular? ¿Qué es eso? Y dices, Coldplay, Yellow. Y yo, no, ¿qué es eso tan bonito? Decían, sí, no, estamos bajándola. En 5 días baja, huevo. Y éramos todos como, uy, no puede ser. En 5 días, imagínate la Claro. vaina. Era como, Y cuando se bajaban mal. Y perdiste los 5 Sí, días. que era, y uy, se era dañaba un el computador. rayo, uy, eso era un No, rayo, entonces, claro, era muy precario, pero ahí estaba. Y ya era cuestión como de, bueno, investiguemos aquí, si por Audio Galaxy o por Altavista o por lo que sea. Entonces, sí, claro, y si no, pues por otros lados. Pero sí, en ese momento, cuando empecé como a dar esos datos, fue que se construyó mi voz Eso es el en nacimiento radio. de Music Pimp. No, eso fue No, mucho esto tiempo ya es después. redes sociales, yo creo, de Sí, Music eso Pimp, fue en pues, 2007 por ahí. sí, 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 eso es fue mucho cuando después. eso fue en 2009 cuando salí de la W la segunda vez, que monté un grupo de Facebook y no supe qué poner y puse como Music Pimp y ya. Pero no tenía como ningún significado ni nada, sino que tenía el sonito en la voz Sí. de Music Pimp y esto suena como bacano. Sí, suena Y cool. lo puse. La verdad es que Hoy en sí. día es un poco incorrecto, no es Sí. tan politically correct, pero en esa época era como un divertimento y no Sí, tenía sí, ninguna. sí. Y en realidad Y nunca lo tuvo tampoco, pues sí, al nunca final tuvo es ningún significado real. Pero ahí va total. para 20 años. ¿Ah? Ahí va para 20 años. Sí, sí, Total. sí. Bueno, estabas hablando ahorita de esas épocas viejas, yo creo que hagamos un contraste con lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa ahorita en esta era donde todos tenemos 35 o 100 millones de canciones en el bolsillo y se nos da la gana o todas? Eh, Porque la gente también yo siento que está como más perdida. ¿Y tú qué crees que se está muriendo con la relación a la música de pronto gracias a estas nuevas, pues al scroll y a todas estas cosas que están pasando? Um, yo creo que hay una pérdida de valor en lo que la música significó para nosotros como definidor de la generación. Ujú. O sea, la música definía quién eras. Claro. O sea, tú Eras eras quien punkero, eras. rapero, Sí. Esas eran las tribus urbanas antes. total. O sea, tú andabas con la gente que veía la misma música que tú. Y si no eras casposo. Sí, andabas con los poperos o con los salseros o con los raperos o con los metaleros, pero eso definía todo. Hace 30 años, o sea, tú arrancabas a ponerte una camiseta negra, dejarte crecer el pelo, entonces ya eras parte de, y eso te definía a ti, ¿no? Mm. Hoy en día no, hoy en día la música no define eso, no define la personalidad ni esos comienzos, ni establece como esas relaciones, esos vínculos. Y sí, de pronto antes había otras cosas, como la ropa, como las fiestas, pero yo creo que todas estaban de alguna forma vinculadas a lo que oías. Mm. O sea, tú te vestías según la música que oías, tú andabas con las chicas a las que les gustaba la misma música que a ti, o sea, Qué loco, yo no había pensado en eso y es muy sí, cierto, güey. y ahora no. Mm. Ahora la música no define a la gente joven. Porque una de las cosas también, que mira cómo son las cosas y cómo todo cambia para quedarse igual. Hace 35 años, si tú eras rapero, tú no podías decir que te gustaba Algo de pop. el pop. Sí. Te mataban, No, sí, claro. sí. O sea, tenías que escoger. Sí. Tú tenías, si te gustaba el metal, tú no podías estar oyendo Duran Duran. Sí.
No, Total. no te dejaban. Tenías que estar en un combo o en otro. Y eso era más valioso para la gente en ese momento de tu generación que, y que decir, me gusta oír de todo. Mm. De hecho, en esa época decir, a mí me gusta oír de todo era... Ese era mi problema. Que a mí realmente me gusta todo. O sea, pues hay ciertas Es- cosas que no. Para que vea. Pero yo nunca encajé nada de eso porque al final, pues yo. Usted era tropipopero y siempre lo ha sido. También, Siempre lo ha huevón. sido. También, pero a mí me gusta todo al final. O sea, Claro. Y era complicadísimo que te gustara todo. sí, Hacía un poco que no te no encajara gustara nada. nada, Sí. que no encajaras en nada. sí. Entonces, claro, era más difícil adaptarte a alguna estructura social. Sí. No tenías cómo en esa época. En esa época decir, no, a mí me gusta de todo, era... Casposo, es que a mí me decían man es- casposo todo el día. Este man es una De boleta. todos los diferentes grupos, weón. Pose. Claro. Claro, Total. claro, sí, claro. Hoy en día es todo lo contrario. Claro. Hoy en día los mismos discursos de igualdad, De de inclusión. inclusión, hacen que sea una bandera de orgullo decir que a ti te gusta de todo. Mm. Y en tu playlist tiene que haber una de Diomedes, y una de Wisin y Yandel, y una de Metallica, y una de My Chemical Romance, y Y una así de es, Feid, literal. Yo tengo y una sola playlist. y una, Curioso. claro, claro. Entonces, yo creo que esa democratización del gusto ha hecho que la música pierda ese poder que tuvo Mm. originalmente, ese poder de consolidación de la personalidad. Hoy en día a ti te definen Otras cosas. otras cosas, a ti te define, y yo creo que sobre todo el teléfono celular te define a ti. Tu teléfono inteligente es tu personalidad. Ahí vas a encontrar todo sobre ti. Mm. Y entonces, y se ha vuelto a partir del consumo de redes sociales y de plataformas de live streaming y de streaming, la forma como te conectas con los demás. Entonces hay una gran grieta abriéndose entre lo que fue el siglo XX, del cual todavía respiramos el mismo aire, y lo que va a pasar realmente con la sociedad en el siglo XXI. Lo estamos viendo, una transformación de lo físico a lo digital muy poderosa. Yo creo que también hay un tema de la abundancia y facilidad de acceso a esa información, llámese canción, video, estética, foto, lo que sea. Pues yo me acuerdo de haber hecho filas de lanzamiento de álbums y en su caso también de juegos de Play, y eso me hacía apreciar mucho el librito que venía en CD. Era a veces muy interesante, a veces muy básico. O sea, Claro. pegarse a repetir una y mil veces, en esa una y mil veces de repetición, escuchar diferentes detalles de la misma canción, Mm. interiorizarla, sentirla, que ahora la pongo y de repente me gustó y la repito mañana, pero no, como hay tantas cosas para escoger, de pronto cambio porque si no me aburro. Antes era muy difícil aburrirse porque es como si no tuviera agua, ese poquito de agua Mm. la aprovecho al máximo. Cierto, de hecho eso se discute mucho en un libro muy bacano que se llama La paradoja de la elección, Mm. y es una teoría psicológica estudiada por un tipo que se llama Austin Schwartz, que dice que entre más elecciones o más posibilidades tiene un ser humano, Al final, ya. menos capacidad tiene de elegir. Claro, un menú en un restaurante que tiene ahí 10 páginas y es como, ¿verdad? no quiero nada, güey. O sea, El ser humano tiende a, a escoger entre una y otra cosa. mm, Es recontra binario en su cerebro. en su forma de pensar. Mm. Y cuando le pones una tercera opción, se empieza a bloquear. Mm. Le cuesta. Sí. Es difícil. Tú imagínate 35 millones, 40 millones. Es muy complicado. Vivimos en una época también donde esa saturación de opciones hace que no termines escogiendo nada, o que simplemente sigas el camino de quienes escogen por ti. Claro.
Yo quiero que pasemos a otra parte muy interesante de tu oficio que también yo he admirado muchísimo y es la parte ya como periodismo. Sí. Tú tienes un inglés perfecto que yo creo que eso también tal vez en esa época te abrió también puertas a empezar a hablar con un montón de artistas internacionales y a tener esa cercanía de entrevistas que pues yo creo que para muchos es mentira, tú haces unas entrevistas, una bacanería. Mm. ¿Cómo ha sido esa experiencia y de pronto cómo ha sido esa, o sea, porque al final yo creo que seguramente tú te has sentado a hablar con ídolos muchas veces, o no sé, pues me imagino. Sí, trato de no. ¿Ah, sí? Mm, O sea, si es sí, alguien que admiras mucho, ¿prefieres no entrevistarlo? sí, Wow. ¿Por qué? porque los ídolos Pierden magia. sí se caen muy fácil, entonces no, me cuesta mucho. Igual no tengo muchos, Ok. o sea, no soy un idólatra musical, no, no idolatro Tú ya detrás el arte más, no es la persona personas. detrás. Sí, no admiro, Admiras. pero nunca he sufrido de idolatría. Bueno, sí, de acuerdo, entiendo, sí, pero No, igual. y entiendo la idolatría, la Sí, respeto mucho, ¿no? Me, siento que es peligrosa, sobre totalmente. todo en la música. Es decir, nunca he sido muy fan de los fans. Ujú. Creo que el fanatismo como concepto es muy peligroso en Viene de lo cualquier... mismo que hablábamos de religión. Claro. Sí, todo está implantado ideológicamente. Entonces, no, yo he tenido la oportunidad de hablar con músicos muy importantes, pero em, ese siempre ha sido para mí un trabajo. Ah, wow, ok. Nunca, es decir, un trabajo que me gusta mucho, pero un trabajo al fin de cuentas. Es mucho menos pasional que poner discos. Poner discos sí me costó mucho aprender a poner los discos que tenía que poner, Claro. ¿sabes? Los que llamaban a decir quiero esto y no, yo quiero poner Me, esto. claro, ha habido momentos en mi carrera en que me ha sido muy difícil poner la misma música eh, porque sé lo que viene en camino. Mm, Entonces, cuando se me cierran los campos de la posibilidad, pues porque es el trabajo, me ha frustrado muchísimo. claro. He sufrido muchas frustraciones con respecto a eso. Sobre todo porque en muchas ocasiones, cuando he querido poner cosas, ha sido porque sé que se van a pegar, sé que van a ser gigantes, sé que van a ser importantes. Entonces quiero o he querido en esas épocas anteriores ser el primero en Claro. hacerlo. Claro, Sí. pegar Pero duro. sí, pero también con el tiempo me he dado cuenta que no tiene mucho sentido ser el primero. Sí, al No, no, final. no es tan interesante. Con respecto a entrevistas, sí, se me ha vuelto un ejercicio de carácter profesional en el que he dedicado mucho tiempo a Estudiar mucho. a aprender no solamente sobre el músico, sino aprender de los seres humanos, de cómo se mueven, de- de qué significa cada movimiento de las cejas, de la cara, de las manos, de cómo controlar un entorno No, que, no es tan controlado al final, sí. sí, y sobre todo ni siquiera tan controlado, sino no tan a tu favor, porque Sí, como entrevistador es muy difícil en eh, instancias de entretenimiento controlar una conversación. La conversación la controla el sello discográfico a favor del Mm, artista con el claro, propósito de promover el disco. claro. Y salirse de ahí no es, No, no es fácil. y yo creo que hay otro componente también, es que al final pues, son artistas. O sea, al final un artista también pues tienen sus egos y sus cosas que agregan un poco también a ese ingrediente, ¿no? Sí, claro. No, y mira que, por ejemplo, hay un libro muy bueno que ahorita va a salir película de McCartney, que se llama Man on the Run, la peli. Ok, Sale ahorita en Amazon, es el documental. Yo creo que ese libro está inspirado en una biografía que le hizo un periodista muy chévere a McCartney hace como 10 años, porque McCartney fue el primero de los Beatles en hacer un disco, ok, solo. ok. Y esa vaina
ahora en retrospectiva uno no se da cuenta, pero en esa época eso fue una traición bestial. Claro, obvio. Bestial. Esa vaina fue. Creo que eso fue una de las cosas más duras por las que ha pasado un fandom en la historia. Claro. Era este tipo perteneciente a la historia de la banda más importante para mi vida. Ahorita está haciendo música solo. ¿Cómo se atreve? Sí. Y eso le complicó mucho la vida emocional, personal, psicológica y profesionalmente a McCartney. Para McCartney el primer disco fue un bautismo de fuego muy berraco. Entonces, la primera parte de ese libro es muy buena porque es McCartney hablando con él. Él lleva 40 años entrevistando a McCartney. Sí, o que como nos pasa a muchos con artistas emblemáticos de sus respectivos mercados, y es que te toca entrevistar a Andrea de Aterciopelados este año porque acaba de sacar tal cosa, entonces aquí a entrevistarla. Y la vas viendo crecer en diferentes etapas. Claro, pero también uno va aprendiendo que ya sabe, que ellos ya saben cómo esquivarte las preguntas, Ajá. cómo decirte mentiritas o cómo desestabilizarte. Entonces, yo, por ejemplo, mi relación con Aterciopelados es, creo que una de las relaciones más fascinantes que yo pueda tener con un músico, porque yo he entrevistado a los Aterciopelados desde que arranqué a trabajar. Claro. Desde que hicieron Caribe Atómico en 1999, fue como la segunda entrevista que yo hice en mi vida, se la hice a Andrea Echeverry. Y entonces, desde 1998, o sea, yo llevo 30 años hablando con los Atercios una y otra vez. Y cada que me siento con ellos, hay un universo completamente distinto. Los Atercios son magníficos porque son un universo enigmático y profundo del que yo nunca voy a poder salir bien librado. Qué chimba, güey. Nunca, porque son feroces y son Rebeldes, sí. rebeldes y son espirituales y son hondos, o sea, son patrimonio musical muy cabrón de Colombia, Sí, de acuerdo. como McCartney para los británicos. Sí. Y este tipo en esas primeras conversaciones se encuentra un McCartney, el McCartney de los Beatles del 64, del 65, es un McCartney lúdico, es un McCartney rebelde, es como socarrón, es como chistoso. El de los 70 es un poco más introspectivo, el de los 80 es vuelve un poco como a su sentido del humor original, pero cada cierto tiempo el tipo se encuentra con que McCartney es tan inteligente que aprende a manejar al entrevistado y por lo tanto controla la entrevista. Ya. El outcome. Controla También. el outcome. El man controla el outcome. Es decir, y eso pasa mucho con artistas De grandes. cancha, claro. El artista controla la narrativa, controla la entrevista, y eso es lo que uno no quiere. Claro. Uno no quiere que el artista controle la entrevista. Y en muchas ocasiones uno simplemente cede Claro. y dice, no, aquí no hay mucho que hacer, aquí toca. Seguir. Status quo. Sí. ¿Qué pregunta te retuerces o no te perdonas por no haber hecho? ¿A qué artista? No, las he hecho todas, ¿Sí? las buenas y las malas. Qué bien. He hecho todas las preguntas que se te ocurran, he hecho todas las preguntas, siempre. Es curioso, nunca me censuro, nunca me autocensuro. Y cuando trabajo con equipos profesionales de relaciones públicas de los artistas y que revisan las preguntas, nunca tienen objeciones. Ok. Porque además yo no soy a mí no me gusta meterme en lo que no me importa. Sí, en lo ¿Sí amarillista. me entiendes? Sí, Sí, a mí no me gusta. de acuerdo. Sí, es decir, si yo llego a entrevistar a BL por alguna razón, No le vas a preguntar por la vieja. a mí no me Sí. interesa saber de Isabela nada. Sí. Nada me interesa, en serio. Porque yo quiero saber es El fenómeno musical que es, cómo weón. hizo ese disco. Sí, claro. Es decir, y estoy seguro que ahí en eso hay mucho de esos espíritus y demonios que lo afectaron y que produjeron ese disco, pero no, pues, ¿me entendés? No, Sí, 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 no sí. soy el que llega como a incomodar, no me interesa.
si incómodo, no es por imprudencia ni por amarillismo, sino porque el Por artista error. está en mal genio, o porque se porta mal, o porque no está en humor, que puede pasar también. En muchas ocasiones pasa que uno llega y el artista no quiere hacer nada. Claro. No quiere que le pregunten nada, no le interesa nada. Entonces también, y también aprendo a escoger batallas. Hay cosas que a veces un poquito me ofrecieron Thundercat, Ok. el bajista que es un cabrón Sí. tocando el bajo. Que trabajó con Suicidal Tendencies, banda de thrash, y que ahorita es uno de los artistas de jazz más berracos del mundo. Y dije, bueno, ¿cuánto tiempo es? Tal cosa. ¿Tiene cámara? ¿No tiene cámara? No me interesa. Claro. Porque ya sé para dónde va. Es una entrevista con un man que no quiere prender la cámara. Es una entrevista con un artista que no quiere hacer nada. Sí, Que no le interesa además. claro. Que no le interesa el mercado, que sabe muy bien que aquí no pasa nada con él. Entonces uno dice, ¿para qué? Sí, Que ya hay cosas que no. qué chimba. Bueno, yo creo que me podría quedar acá toda la tarde, pero queremos respetar también tu tiempo. Se está acabando la hora que teníamos o ya se acabó. Me encantaría seguir pues, discutiendo de muchas Claro, eso cosas. podríamos echarle horas. Porque, pucha, en verdad es que se siente raro estar escuchándote todas estas historias que oía desde chiquito. La verga. Pero bueno, vamos cerrando, yo creo. A nosotros nos gusta cerrar. Bueno, yo creo que podemos cerrar con dos preguntas. Mm, Una es, ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés al aire, cuando ya no estés en la radio? ok. Em, que aprendieron algo. Lo aprendí. Que aprendieron, con usted aprendí alguna cosa. Chévere. muchas. Eso me parecería chévere. Yo tengo vocación de profesor, mis papás son docentes. Y me encanta la idea de la educación. O sea, soy un entusiasta de la educación desde esa crianza de mis papás. Entonces, nada me hace sentir más feliz. Chévere. Que si no se han leído el libro, se me olvida el nombre ahorita, ¿cómo es Historia que se llama? secreta de la Historia música. secreta de la música. Es un libro muy bacano de leer porque además va contando como toda la historia de las sociedades, diferentes triggers, diría yo. Una cosa es el sexo, las relaciones, creo Sí, que la habla de la guerra. guerra. Mm. Muy bacano y buena historia. Que me contaste que estabas haciendo otro, ¿no? Sí, estoy trabajando en un libro nuevo, muy inspirado como en algunas de las cosas que ha escrito Murakami sobre jazz, pero también muy inspirado en el estilo ensayístico de Hannah Arendt, en la filosofía, y en la nueva oleada de conversaciones alrededor de la inteligencia artificial y su impacto en la música. Vamos a ver si lo tengo terminado quería terminarlo en abril, pero yo creo que ahorita vamos ya para mitad de junio que Somos va a dos. estar listo. Somos Sí, dos. Yo estoy en las mismas carreras. sí, sí, sí. Bueno, pues con ansias de leerte de nuevo, porque Chévere. además ese tema de inteligencia artificial lo queríamos tocar, no alcanzamos, pero bueno, en otra ocasión será. Santiago, cierre usted, ¿cuál es la última La pregunta? última pregunta, es carta abierta. Algo que le quieras decir a la audiencia, mensaje libre. Em, Creo que este es un momento perfecto para volver a aprender a escuchar música. Así que haga la tarea. Vivimos en épocas en que daría la impresión que eh, se nos olvidó encontrar cosas, descubrir cosas, pero es una época también donde se pueden encontrar cosas y descubrir cosas. Hay un discurso allá afuera diciendo que todo suena igual, y no es cierto. No todo suena igual. Busque y encontrará. Eso lo dice la Biblia y es sabiduría. Verga, muchas gracias. Gracias a Gracias por llegar ustedes, hasta acá. comenten, síganos y sobre todo apoyen esta vaina para que sigamos Apoyen teniendo esta invitados vaina. bacanos. Gracias.